satisfacción, las notas distorsionadas en su guitarra, que vibra su alma sin comparar con los goles que grita en el cañón. La pasión desborda, no hay nada igual, no hay nada igual, no hay nada igual. Heavy metal y bazar, la pasión que no se puede explicar. Heavy metal y bazar, dos amores que siempre van a sonar. No hay nada igual, no hay nada igual, no hay nada igual, no hay nada igual. Heavy metal y bazar, dos amores que siempre van a sonar. Molt bona nit a tothom. Molt bona Increíble. Si veis cositas blancas que salen, a ver, sí, por aquí, es el mini censor, que lo tengo aquí al lado. Mini censor, saluda. No, así no, estamos en Metal Cloud. Pero más, así que no se ve. ¡Ah, la cámara! ¡Ay! Que hoy podemos hacer programa gracias a él. Que ha sido... Y nada, retransmitiendo desde la Falda de Montserrat, muy contento porque tengo aquí a mi lado a mi mini yo, que ya tiene 18 años y ya podemos ir a la iglesia a las 12. Toca. Comencem avui un programa muy bueno, pasando por el barrio del Clot, que se me olvidaba pasando el barrio del Clot, amb el senyor Xavi. Bona nit. Y hoy vamos a hablar de un tío que ha hecho muchas cosas, hasta un grupo muy famoso. Bueno, ha empezado un grupo muy famoso. Y es el señor Uli Jon Roth. Sí, Para senyor. quien no sepa quién es, te quedas y aprendes así, de este que tenemos aquí, del Mestra. Pues nada, Xavi, todo tuyo. Bueno, pues como siempre, gracias, brother, Metal Brother. Bueno, como decimos siempre, buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo desde qué lugar nos escuches o en qué momento lo hagas, ya sea en directo o en diferido. Volvemos otra vez con nuestro programa dedicado a difundir y defender el metal, la música que llevamos nosotros en la sangre y que más nos gusta. El programa de hoy a mí es de los que me hacen una especial ilusión, porque vamos a hablar, como bien ha dicho Raúl, del grandísimo, enorme Uli Jon Roth, guitarrista de esos criminalmente infravalorados, un artista como la copa de un pino. Y esperemos que con lo que os vamos a explicar hoy, pues os entre, como digo siempre, os entre la curiosidad y os decidáis a escucharlo, que desde luego tiene mucho y os vais a llevar más de una sorpresa con respecto de qué fuentes ha bebido para crecer y madurar como guitarrista. Os vais a llevar más de una sorpresa, ya os lo aviso. Bueno, entonces, como decimos siempre, empecemos por el principio. Uli Jon Roth nace en Düsseldorf, en Alemania, el 18 de diciembre de 1954. Por lo tanto, tiene 71 años. Bueno, va a hacer 71 años este año. Bueno, se hizo famoso, como bien ha dicho Raúl, porque empezó en una banda muy grande que fueron los Scorpions. Y también fue de los primeros que empezó a contribuir al metal neoclásico, ¿no? También es fundador de unos seminarios artísticos, musicales, filosóficos llamados Sky Academy, y es el diseñador de la Sky Guitar, que son unas guitarras diseñadas por él que valen una pasta gansa, o sea, valen más que un coche, y muy bonitas, eso sí. Y bueno, y es hermano mayor del artista Zeno Roth, que por cierto falleció en el 2018. Bueno,
Él muy frecuentemente cita a su padre, que se llamaba Carl Joseph Roth, como un modelo a seguir, porque era un señor que se ganaba la vida como periodista, pero él era un artista polifacético de alma, ¿no? Y desde muy joven pues le inculcó el amor hacia las artes visuales, la pintura, la fotografía, la escritura. Entonces, Willie John Roth descubre su pasión por la guitarra eléctrica en 1968 y ese mismo año, con 13 años, ofrece su primer concierto como guitarrista principal de una banda llamada Blue Infinity. Sus influencias, lógicamente, pues fueron los Beatles, Cream con Eric Clapton y Jimi Hendrix, muy especialmente Jimi Hendrix. Bueno, mientras todavía estaba estudiando en el instituto, Willie John Roth toca en varias bandas en Hannover, a la vez que estudia guitarra clásica y piano. Y aquí es donde igualmente creo que va a venir la sorpresa para más de uno de vosotros. Sus influencias por aquel entonces eran Julian Brehm, el violinista Yehudi Menuhin y dos señores, dos monstruos, llamados Andrés Segovia y Manitas de Plata. ¿Y quién era Manitas de Plata? Pues Manitas de Plata era un gitano catalán del Rosselló, muy famoso en Francia y fue una de sus muy primeras influencias. No lo esperabais esto, ¿eh? Bueno, él forma una banda llamada Down Road a inicios de los 70. ¿Y qué pasa por aquellos momentos? Pues que el señor Michael Schenker, amigo de Willie John Roth, abandona Scorpions para unirse a UFO en el 73. Y entonces los dos miembros restantes de Scorpions, que eran Rudolf Schenker y Klaus Meine, se unen a los 4 miembros de Down Road, pero deciden seguir usando el nombre de Scorpions en lugar de Down Road, que era menos conocido. Tienen una actuación en la televisión alemana, consiguen un contrato con RCA y mientras él estuvo en la banda, Scorpions publica 4 álbumes de estudio con él como guitarrista y compositor principal, ¿no? Así como el famosísimo álbum doble en vivo en el 78. Durante estos 5 años en Scorpions, pues Uli ya empieza a dejar asentadas las bases de su estatus como leyenda de la guitarra, ¿no? Porque muy rápidamente se gana una reputación como uno de los innovadores más importantes de este instrumento. Bueno, entonces es así como en el año 1974 se publica el álbum Fly to the Rainbow. Este disco es el segundo de la carrera de Scorpions y el primero desde que se les une Uli John Roth, ¿no? En este disco hay 2 temas en los que participa en la composición, que son Drifting Sun, que es una canción larga, como muy onírica, con tintes blueseros y psicodélicos, que es todo un homenaje a Jimi Hendrix, y Fly to the Rainbow, la canción que da título al disco. Eso sí, hay que tener en cuenta que, bueno, uno de los temas que tenemos que saber es que el Nuestro Señor no ha llamado a Uli para el tema de las voces, la verdad. Bueno, en este disco, bueno, también hay, por ejemplo, otro gran tema como fue, bueno, no es de Uli, pero por ejemplo está Spirit's Coming, está en este disco, ¿no? Bueno, entonces Scorpions empiezan a ofrecer bastantes conciertos, primero en Alemania, ¿no? Pero a partir del año 75 más o menos, cada vez más en el extranjero, ¿no? Entonces esta experiencia de tocar constantemente en vivo pues resultó muy importante, muy valiosa para desarrollar su sonido, su estilo y perfeccionar sus habilidades, ¿no? Además de aprender a interactuar con los diferentes públicos extranjeros, ¿no? En ese año 1975 publican un discazo titulado In Trance. Este disco participa Uli como compositor en las canciones Dark Lady, Lights Like a River, Evening Wine, Sun in My Hand y Night Lights. La música empieza a alejarse del rock progresivo de los 2 discos anteriores de Scorpions y ya presenta un sonido bastante hard rock con arreglos más cortos para
para llegar a públicos más amplios, cosa que conseguirían, como ya sabéis. Las suites extendidas y largas de los discos anteriores están completamente ausentes. Ellos siguen consiguiendo más éxito cada año, consiguen una gran base de seguidores, especialmente en Bélgica, Francia e Inglaterra, pero también en Japón, porque en Japón fue donde consiguieron su primer disco de oro con Virgin Killer en el año 76, ¿no? Ese año es muy importante porque Uli conoce a una artista alemana llamada Monika Dannemann en Londres y pronto se involucran románticamente, ¿no? Esta joven ayuda a Uli a alcanzar una especie de despertar espiritual y se convierte en una musa y una fuerte inspiración para él, ¿no? Y es así como en el año 76 se publica el disco Virgin Killer. Este disco... Xavi, un segundito, porque tienes que explicar lo de la portada. A ver. Vale, ya sabéis que bastante a menudo en la historia de Scorpions, a menudo en la historia de Scorpions, ellos se han visto afectados por polémicas en torno a sus portadas. Quizás la más polémica es la de este disco, porque en la portada, pues no sé, bueno, también eran otros tiempos y bueno, imagino que se trataba de llamar la atención. En esa portada lo que aparece es una niña de unos 10 años desnuda y con un vidrio roto a la altura del sexo, ¿no? Que luego, que por cierto, luego después de los años parece que se entrevistó a esta chica cuando ya era mayor y no tuvo ningún problema, ¿no? Que cuando no tuvo ningún trauma ni nada de eso, ¿no? Que en la sesión fotográfica estaban los padres, todo... Bueno, parece ser que no pasó nada raro, no se traumatizó ni nada, que yo creo que con estas cosas hay veces que es más el ruido que se hace alrededor que lo propio que pasa. Pero bueno, que todos estamos de acuerdo en que no es la portada más adecuada para un disco. Y si no, buscarla en Google y me entenderéis por qué. Y, pero la vamos a poner... Para evitar problemas... Sí, Dilo. Bueno, para evitar problemas... Para evitar problemas, aquí nuestro brother Raúl pues ha efectuado una pequeña censura en ese... Sí, álbum, pero él dice que con muy especial, y ahora veremos por qué. Sí, que es que lo he puesto así, Xavi, la pantalla porque queremos ver tu cara, porque como todo el mundo sabe, yo soy el censor del canal. Yo soy el censor, lo sabéis. Uy, lo que se me está ocurriendo ahora. A ver si es lo que me pienso. A ver. No es lo que te piensas. Entonces, tengo aquí al que ha hecho esto, el censorito. Pues no diga con esa voz. Hola. Bueno, vamos a ver la cara del Xavi, Ramón. 1, 2 y... La ha hecho el Ramón, que para eso estudia de esto. ¿Quieres decir algo, Ramón? ¿Unas palabras? ¿Qué te ha parecido censurar esta portada? Magnificante. O bueno, queríamos verte la cara, Xavi. ¿Qué te parece la censura? Qué bueno, tío, qué original. Hostia, muy bueno, tío. Bueno, pues venga, volvemos al formato. Ramón es muy gran, tío. Sí, es muy gran el Ramón, sí soy yo. Bueno, a ver, quitamos la portadita y pusemos un altre cop. Vale, ahora una vez hemos pasado este gran momento, nos centramos en el disco en sí mismo. En este álbum, pues Uli participa en la composición de Picture Life, temazo, Virgin Killer, Hellcat, Polar Nights y Yellow Raven. El sonido hard rock sigue ganando significación, dejando cada vez más atrás la psicodelia y el progresivo. Uli se encuentra en un momento interpretativo muy bueno y cada riff, cada acorde, pues bueno, está hecho con mucho cuidado y colocado donde debe estar. Él tenía una buena amistad con todos los demás miembros. Lo que sucedía es que cada vez estaba como más agobiado por las limitaciones que imponía el rock convencional, ¿no? Él quería simplemente ser mejor artista, ser un músico versátil, con una libertad total para explorar la música a su manera, bajo sus propios términos, ¿no? Entonces, para él empieza a ser evidente que las canciones que él quería escribir en ese momento no encajaban con el estilo de Scorpions y, por tanto,
a principios de 1977 empieza a sentir que debía dejar Scorpions para adentrarse en la música en solitario por su cuenta, ¿no? Entonces el último disco en estudio que publicaría con Scorpions fue en 1977 Taken by Force. Gran disco también. En ese disco, con esta portada maravillosa que algunos criticaron y que a mí me parece, vamos, una metáfora preciosa, ¿no? De lo horrible, ¿no? Que es la guerra y su... Pues yo no sé, bueno, sí, en aquellos tiempos vale, pero tan criticable, si le quitas el césped verde, es el Master of Puppets. Sí, pero aparte, claro, son esos dos niños que están peleando. Ya sabéis, en un cementerio militar de Normandía, parece que es, o algo así. Bueno, como metáfora visual me parece fenómeno, ¿no? Bueno, entonces en este disco las canciones en las que Uli participó en la composición pues fueron I've Got to Be Free, The Sails of Sharon, megatemazo, y Your Light, ¿no? Otros temas que salen en este disco, aunque no participara él, bueno, pues fueron nada menos que Steam Rock Fever, Will Burn the Sky, ¿no? Que esa canción el crédito lo tiene la novia de Uli, Monica Dannemann, y He's a Woman, She's a Man, también otro gran tema de Scorpions de aquella época. Cuando acaban las grabaciones del álbum, Uli presenta su dimisión, pero finalmente decide quedarse un año más por lealtad hacia sus amigos y eso sí, dejó claro que la gira sería la última como guitarrista principal, ¿no? Y el álbum de despedida definitiva de Uli de Scorpions sería un disco absolutamente fundamental, uno de los mejores discos en directo de la historia del heavy, que es el Tokyo Tapes del año 1978, que es reconocido muy mayoritariamente como uno de los más grandes álbumes en directo de todos los tiempos, ¿no? Bueno, en el año 78 que publican este disco, Uli John Roth comenta sobre la grabación que en aquel momento estaban en un momento cumbre, que habían tocado juntos bastantes años y que se hicieron 3 conciertos. Y bueno, y al final pues salió este álbum, ¿no? Que realmente yo recomiendo porque se ve esos Scorpions más rockeros, más sucios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del principio, ¿no? Con un Uli John Roth en un momento cumbre instrumentalmente y bueno, todos en una muy buena forma, ¿no? Y con esos momentos preciosos como tocando una canción tradicional japonesa, ¿no? Que tenía, siempre me acuerdo de la imagen ahí de ¿cómo se llama? Hostia, ahora se me ha ido de la cabeza. Del cantante, Raúl, el cantante de Scorpions, coño. Sí, que lo estoy también en la punta de la lengua, tío, no me sale. Hostia, sí. Bueno, que nos perdonen, o si alguno que está perdónanos en el chat... que te queremos, sabes que te queremos. Bueno, pues que con un papelito ahí, pues cantando fonéticamente esa canción japonesa, ¿no? Entonces, bueno, en aquellos años Roth forma su propia banda, Electric Sun, y publica 3 álbumes, ¿no? O sea, Earthquake, dedicado al espíritu de Jimi Hendrix, Firewind, dedicado a Anwar el Sadat, que incluía una canción titulada Hiroshima Today. Klaus Meine, sí señor. Muy bien, Raúl, el enorme Klaus Meine, sí señor. Y su tercer y último álbum con esta formación titulado Beyond the Astral Skies, dedicado a Martin Luther King y a los fans, ¿no? Bueno, entonces, como hemos dicho, el primer disco fue Earthquake, publicado en el año 1978. Aquí está, que esta portada es de Monica Dannemann, precisamente. Fue grabado en los famosos estudios Olympic de Londres en el invierno del 78. Y bueno, Uli crea un estilo único e inconfundible, ¿no? Porque, bueno, con unas, ¿cómo decirlo? Una especie de música así como espacial, que más que canciones así de 4 minutos, ahí se trata como de explorar, ¿no? Con el sonido. Bueno, tuvo una reacción un poco mixta después de su lanzamiento, ¿no? Porque mucha gente que esperaba, hostia, venga, vamos a ver otro Virgin Killer, ¿no? Pero no, esto no fue así, lógicamente, y muchos fanáticos del hard rock, pues
se decepcionaran a escuchar un álbum que era de todo menos eso, ¿no? Pero eso sí, no se parecía a ningún otro disco que apareciera en aquellos momentos. Tenía influencias inconfundibles de Jimi Hendrix, ¿no? Aunque también había elementos de música clásica. Esto sobre todo en la canción principal Earthquake, que es una instrumental de 10 minutos, que tenía un enfoque muy novedoso en aquellos momentos para la guitarra. Y bueno, eso sí, hay que decir que las técnicas introducidas en canciones como Still So Many Lights Away, Burning Wheels Turning, Earthquake, influenciaron después a muchos guitarristas. Este debut de la banda de Uli, Electric Sun, es como un viaje psicodélico dedicado a la memoria de Jimi Hendrix, y esto pues desde luego se hace muy evidente en el tema inicial del álbum, que presenta una serie de solos apasionados, bueno, al estilo Hendrix. Y bueno, Uli es uno de los guitarristas que mejor ha capturado el espíritu de Jimi Hendrix, aunque sin plagiarlo, eso sí. Es mucho más que un clon de Hendrix este disco. Es quizás uno de los primeros intentos de metal neoclásico. Y mira, para eso basta escuchar la canción principal de 10 minutos, en la cual Uli trata su guitarra casi como si fuera un violín, ¿no? Como tiene habilidad para combinar al mismo tiempo sonidos monstruosos y paisajes delicados. Eso como solo lo puede hacer un genio como es él. Bueno, en Electric Sun, Uli no tiene miedo de dejar ver sus influencias, ¿no? Es una canción totalmente Hendrix y bueno, una gran canción de apertura, y hubiera podido ser una muy buena canción de Scorpions también. Luego pues Burning Wheels Turning tiene un solo de guitarra melódico muy bueno y quizás un toque jazzístico. Sundown, eso sí, esta sí que es una canción más cercana a lo que la gente quizás esperara, con un solo tremendo hacia el final de la canción, ¿no? Y hubiera podido ser un single, de hecho. Winter Days, ¿no? Que es una canción instrumental que es bueno, lenta, sombría, como un día de invierno, ¿no? Como su propio título dice. Y finalizamos quizás con Earthquake, que es la canción principal, instrumental, empieza con sonidos de guitarra y luego después al principio, hacia el final, hacia la mitad se convierte en un verdadero ejercicio de genio guitarrístico, ¿no? Y es una melodía impresionante, un tema que quizás es la joya de este disco. Bueno, este álbum con 40 minutos, pues aquí se encuentra pues, como una gama de emociones, ¿no? Problema, quizás el principal sería la voz nasal de Uli y su acento alemán bastante marcado, que quizás algunos oyentes los desalentarán, ¿no? Pero bueno, si te concentras en la guitarra, realmente disfrutarás muchísimo, porque demuestra su habilidad como músico. Llegamos al año 81, en el cual publica el segundo álbum de Electric Sun, titulado Firewind. Nuevamente podemos ver con esta portada, también diseñada por su novia Mónica Daneman. Este disco fue más fácil de digerir para los oyentes del hard rock, ¿no? Porque es más duro en general y sonaba menos ecléctico, ¿no? La canción más destacada fue un tema en 4 partes titulado Enola Gay Hiroshima Today. La portada es obra de Mónica y de su novia, y como en todos los discos anteriores, ¿no? La guitarra pues había alcanzado un nivel nuevo y había creado bastante revuelo en la comunidad guitarrística, ¿no? Nuevamente la voz vuelve a ser objeto de críticas, ¿no? Que es un estilo más Dylan Hendrix, ¿no? Así marcadamente nasal, ¿no? Claro, el contraste es muy grande con la voz de Klaus Meine, como hemos dicho antes. La voz estaba siendo tan criticada que él empezó a ser consciente y pensó de ir buscando un vocalista, aunque es algo que resultaba difícil porque claro, con una música tan particular no es sencillo encontrar a la persona adecuada. Bueno, lo bueno de la voz es que Uli canta casi siempre la melodía de la guitarra, ¿no? Posiblemente por querer emular a Hendrix, que a quien conocía muy bien,
en quien se inspiró para crear gran parte de su obra, ¿no? Bueno, aquí tenemos, pues por ejemplo, Castaway Your Chains, Indian Down, que son canciones rockeras de un ritmo acelerado, con solos. Y, por ejemplo, Indian Down es uno de los mejores momentos del disco, que, por cierto, al principio tiene un gran parecido con el Immigrant Song de los Zeppelin. Luego, pues tenemos Children of the Sea, no confundir con el Children of the Sea de Black Sabbath, porque no es la misma canción, ni mucho menos. Es una canción... No. No. Es una canción más relajada, más estilo Hendrix, si es que eso es posible, ambas cosas a la vez, con una letra bastante peculiar. Luego tenemos Chaplin and I, que tiene, bueno, bastante velocidad y fuerza, pero con secciones algo más lentas. Y luego Enola Gay, que como hemos dicho es la canción con diferencia más larga del álbum, con 10 minutos. Y es como una especie de declaración final de Uli, ¿no? Como una especie de representación global del álbum, ¿no? Con los solos, las melodías lentas y los gritos de la guitarra, ¿no? En fin, un álbum que es puro Uli John Roth, o sea, riffs pegadizos, una inspiración Hendrix muy marcada, shredding sacados de Sailors of Sharon. Y bueno, después del lanzamiento de este disco, empiezan a ganar una cierta popularidad, sobre todo en Inglaterra, Francia y Suecia. Pero eso sí, Uli decide tomarse un cierto tiempo para trabajar en nueva música y profundizar en esa metafísica que él considera que tiene la música y la filosofía, ¿no? En el año 83, tras un paréntesis de 2 años, Electric Sun emprende una gira por Suecia con una nueva formación. Después van a Inglaterra y bueno, la gira fue un gran éxito y el público está bastante eufórico, como se puede apreciar en un DVD de dicha gira. La banda que Uli había escogido para la gira estaba compuesta por un total de 7 músicos, con 2 baterías, por ejemplo. Uno de ellos el ex batería de Jethro Tull, Clive Bunker, coristas, teclados, en fin, o sea, fue una gira a lo grande. Pasa la primera mitad del año 84 en varios estudios de Londres y alrededores para grabar y producir el disco Beyond the Astral Skies, que él considera su mejor álbum de Electric Sun. Por cierto, no es mi opinión, por cierto. Está chula la portada, no sé, Sí. me gusta. Tiene algo que me gusta. Sí, era buena esta chica pintando, es verdad. Bueno, este álbum fue lanzado por EMI con bastante fanfarria, ¿no? A principios del año 85. Los solos de guitarra melódicos y, por ejemplo, el de Al Vidal llegan a la interpretación de la guitarra pues, a otra cumbre del arte de Uli John Roth. Y el LP, como hemos dicho anteriormente, está dedicado a Martin Luther King y a ti. Y tiene canciones con títulos como Angel of Peace y Chain of Angels. Bueno, hay también, aparte de la habilidad de Uli con la guitarra, pues hay estilo operístico, ¿no? Como folk, progresivo. Es una mezcla de Dios. Es un cierto gusto adquirido escuchar esta música. Ya os lo digo, yo soy sincero, eso sí, ¿eh? O sea, no es ponerte a escuchar un Greatest Hits de Scorpions, no es lo mismo. Hay que tranquilamente ir, sentarse y escucharlo y digerirlo y sentirlo. Bueno, Beyond the Astral Skies ve como Uli empieza a explorar el metal neoclásico con el que había empezado a experimentar anteriormente, y es en ese momento cuando empieza a desarrollar sus propias guitarras Sky personalizadas con 7 cuerdas y contrastes adicionales. Que Raúl sabrá qué significa eso, yo ahora no caigo en qué quiere decir eso. Más trastes. Sí, trastes adicionales para que pueda sonar más como un instrumento clásico. Eso es de lo que se trataba, parece ser. Bueno, él se encarga de todas las guitarras y teclados en el disco, la mayor parte de la voz principal y parte del bajo, y cuenta, como hemos dicho, con la participación de otros músicos y cantantes, como el señor Clive Bunker, ¿no? Hubo varios ingenieros de grabación, de mezcla, estuvo el disco en 7 estudios. En fin, que fue, vamos, como una obra de artesanía.
En esa época que empieza a usar la Sky Guitar como su guitarra principal, pues la guitarra generó un revuelo pues, debido a su forma peculiar y su capacidad de tocar notas mucho más altas, debido a esas características que él le encargó al luthier que se las hizo. Y a finales de febrero del año 85, Electric Sun empieza una gira de más de 50 conciertos para promocionar Beyond the Astral Skies, empezando por Europa y después siguiendo por Estados Unidos. Y bueno, aunque no había tocado anteriormente en Estados Unidos con Scorpions, pues su reputación lo precedió y el público pues disfrutó bastante de aquella música, ¿no? El primer show que tocaron en Estados Unidos fue en Long Beach, en California. Tuvo mucho éxito, fue la primera aparición después de esto vino la primera aparición de Uli en Los Ángeles, en un teatro lleno con 1000 personas, concierto en el cual participó nada menos que Steve Vai. Y Uli recuerda este concierto como uno de los mejores musicalmente hablando que hiciera con Electric Sun, ¿no? Y en San Francisco el espectáculo reunió a unos jóvenes Metallica para ver a Uli John Roth y también a Joe Satriani. O sea, Cuando eran personas, cuando era Metallica. exactamente. Cuando todavía no había llegado al año 92. O Bueno. 90, Xavi, 90. Ah, ¿era 90? Vale, vale. El Black Album es del 90, si no me equivoco. Vale, pues entonces eso, año 90. Bueno, a pesar de ser una buena gira para Electric Sun, el problema fue que resultó una pérdida financiera bastante importante y un distanciamiento de Uli con sus managers que no habían manejado demasiado bien las finanzas, ¿no? Y esto pues sumado a un cierto desencanto, ¿no? Pues con los viajes y con lo que Uli llamaba el gran circo del rock and roll, ¿no? Le llevó a la decisión de disolver Electric Sun, ¿no? De alguna manera también él sentía que no encajaba con el espíritu musical de la época, ¿no? En aquellos mediados de los 80 ya empezaba la época de las hair bands, ¿no? Y el rock radiofónico, el AOR y todas estas cosas, ¿no? Y esta dirección musical que él tenía de Jimi Hendrix, conoce a los clásicos, pues fue visto pues como algo no tan fácil de masticar, ¿no? Para la audiencia de aquellos momentos, ¿no? Bueno, para la audiencia de aquellos momentos yo diría que incluso hoy en día, yo os soy sincero, no os voy a mentir, tenéis que tomároslo de una cierta manera con espíritu abierto para escucharlo. Y el último concierto que dio Electric Sun fue, que me hubiera gustado estar allí, por cierto, en el Milwaukee Beer Festival, el 4 de julio del 85. O sea, 4 de julio, Festival de la Cerveza, Milwaukee. O sea, suena como una experiencia para no perderse, la verdad. Bueno, durante los años siguientes, Uli se mantiene al margen de los focos, solo realiza unas pocas presentaciones escogidas a lo largo de un total de prácticamente 13 años. Él quería seguir explorando su música, se mantiene deliberadamente alejado de la corriente principal del rock porque él sentía que no tenía mucho que ofrecer en esos momentos, ¿no? Artísticamente es una de las etapas más importantes de su vida porque era una época muy introspectiva en la que él compuso mucho, pero mucho, pero que por otro lado grabó y publicó poquísimo, ¿no? Fue una época de cambios y nuevos comienzos y él disfrutaba experimentando con esa libertad, ¿no? Que le permitía trabajar sin las restricciones, ¿no? de una banda. Él empieza a escribir varias piezas a gran escala con la intención de fusionar los conciertos y sinfonías clásicos o románticos con la voz y el estilo únicos de la Sky Guitar. La primera de estas piezas fue un viaje musical épico que realizó para Sky Guitar y Orquesta Sinfónica, titulado muy precisamente Sky Concerto, que empezó a escribir la segunda mitad del año 1987. La pieza se terminó como partitura para piano un año después, pero lamentablemente nunca se finalizó la orquestación y mucho menos se grabó, ¿no? En ese momento fue cuando los desafíos técnicos que él se enfrentó fueron decisivos para que él decidiera construir la primera Sky Guitar de 7 cuerdas. La música clásica siempre ha desempeñado un papel fundamental en la visión musical de Uli, ¿no? Incluso durante su etapa
en Scorpions. Él, de hecho, tomó técnicas e inclinaciones clásicas del mundo del violín para trasladar a la guitarra. Fue el primer guitarrista eléctrico quizás con la visión y la capacidad de introducir técnicas de la música clásica en la guitarra eléctrica. Ya en el año 76 pues ya tocaba arpegios disminuidos, que no sé si Raúl nos podrá explicar un poco qué es eso. Ahí sí que no te puedo ayudar porque mis conocimientos musicales no llegan a tanto. Bueno, a mí me suena a algo bastante complicado, la verdad. Eso sí. Bueno, esto lo hizo en canciones como Catch Your Train, Sails of Charon, madre mía, Sails of Charon, qué temazo. Esto nunca se había escuchado antes de la música rock, ¿no? Y bueno, los arpegios sí sabemos lo que es, ¿no? Pero arpegio disminuido ahora mismo no caigo en pensar que puede ser. Bueno, muchas técnicas innovadoras de Uli se empezaron a introducir en esos momentos, ¿no? Fraseos, dive bombs, ¿no? O sea, se convirtieron en un modelo para muchos guitarristas jóvenes que intentaban emular su estilo, ¿no? Introducir sus técnicas. El arpegio él siempre ha dicho que el arpegio debe presentarse con gusto y moderación, ¿no? O sea, la velocidad por la velocidad no le gusta, cosa con la cual estoy de acuerdo con él. Yo también estoy de acuerdo con él. Porque él siempre ha dicho que los arpegios a toda velocidad es una receta para el aburrimiento. Y bueno, además de su estatus como uno de los grandes innovadores de la guitarra eléctrica, se ha ganado también una muy buena reputación como el principal intérprete de Hendrix. O sea, desde que el momento en que él tuvo la suerte de presenciar a un concierto de la Jimi Hendrix Experience en el 69, él conecta con la música y el mensaje de Jimi Hendrix, se identifica con ella, y él, de hecho le considera uno de los mejores artistas de todos los tiempos, ¿no? Y siempre ha declarado que lo mucho que lo admira. Debido a esto, precisamente, le han invitado a multitud de eventos inspirados en Jimi Hendrix, ¿no? Que, por ejemplo, uno de ellos, que fue uno de los pocos conciertos que Uli realizó en ese descanso, apartado del mundo que tuvo él, fue en Colonia, en Alemania, en el año 91, donde actúa como director musical de un programa de televisión dedicado a celebrar la música de Jimi Hendrix, ¿no? En ese evento participaron Jack Bruce de Cream, Simon Phillips, su hermano Zeno Roth, John Wetton y muchos otros, ¿no? Él tenía la intención de hacer destacar las canciones menos conocidas y más profundas de Jimi, en lugar de centrarse como en hacer un grandes éxitos, ¿no? Y esa emisión fue bastante exitosa, por cierto. Bueno, en el año 1991 se publica o escribe un álbum titulado Aquila Suite, que Arpeggio Solo Etudes for Solo Piano. Exacto, que esta portada me gusta, ¿no? Pues no he encontrado una con más definición, porque te digo, esto es algo que se ve muy yo bonita, no sé si esto lo haría alguien por su cuenta y riesgo o realmente lo publicó. No sé, lo veo un poco... No sé. Es bonita, no sé, a mí me gusta. Es bonita, eso sí, ¿no? Es una serie, aunque no os sorprenda, es una serie de 12 estudios de concierto para piano. O sea, no estamos hablando de un disco guitarrero. También compuso, que no está en Spotify, por cierto, y aquí es donde metemos Spotify por en medio nuevamente, porque todas estas canciones que estamos destacando, ¿no? Todas las que mencionaremos a lo largo del programa estarán en la lista de Spotify, ya están, para que podáis escucharlas y disfrutar de la música de Uli John Roth. Que por cierto, yo no he puesto ahí la cuñita de Spotify porque hoy, increíblemente, audiencia, todos los que nos seguís desde el principio, hoy el Xavi no está tosiendo. Entonces, por eso no he puesto la cuñita de Spotify, pero sí, el Xavi siempre pone que yo el viernes, dirección a Almería, se lo pondré a mi madre y que disfrute. Y si no le gusta, capa casa un altra copa. Capa casa, tú. Sí, hombre.
Es realmente una lista atómica, vamos, aquello es gloria tras gloria, ¿no? Que bueno, son tantas que, por cierto, decir que ya hemos superado las 3.500 canciones, eso también lo he de decir. En aquellos momentos también Uli también compone y graba otra obra épica inacabada, Soldiers of Grace, seguida de una sinfonía titulada Hiroshima de Profundis, que fragmentos de ella se pueden escuchar en alguna de las posteriores obras de Uli John Roth, ¿no? Bueno, en el año 1992 Uli compone su primera sinfonía, Europa ex Favilla, que fue una obra encargada por un festival de guitarra clásica belga para celebrar la apertura de fronteras dentro de Europa. Esta sinfonía se estrenó en el Fórum de Lieja en abril del 93 en un concierto televisado. La música fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Bruselas y un coro clásico bajo el título Rock Sinfónico para Europa. Había casi 100 músicos en el escenario, incluyendo una banda eléctrica con Don Airey al teclado, señoras y señores, y 4 cantantes tenores de rock, ¿no? Uli fue el director artístico y la orquesta estuvo dirigida por el director del Conservatorio de Lieja, ¿no? Es un programa de 3 horas, consistió en composiciones originales de Uli, algunas obras maestras clásicas que él había arreglado para la orquesta sinfónica, y entre ellas destacan fragmentos del Requiem de Mozart, la Quinta Sinfonía de Beethoven, las 4 estaciones de Vivaldi, y el evento fue muy exitoso. Presentó una mezcla bastante original de música clásica y rock. Él pasa sus 3 años siguientes en su estudio en Earls Farm, cerca de Tunbridge Wells, Inglaterra, componiendo y grabando mucha música nueva. Y tras el éxito de ese concierto, él se encontraba en una buena posición, ¿no? Porque no menos de 6 discográficas japonesas querían firmar con él, hasta que él se decidió por un sello relativamente nuevo llamado Zero Records, dirigido por Toru Hashimoto, con quien hizo muy buena amistad y consigue un importante contrato, ¿no? Él no pudo cumplir con el plazo acordado para el nuevo álbum, por lo que se decidió inaugurar el ciclo previsto de Symphonic Legends con un breve adelanto de 35 minutos, ¿no? Y este sería Prologue to Symphonic Legends with the Sky Orchestra, Sky of Avalon. En el año 1996 se publica ese álbum que tenía un estilo de rock sinfónico. Está chula esta portada también. Sí, no sé. está bonita. Tenía temas bastante destacados como Starlight, Winds of War, Bridge to Heaven, y llegó al número 2 en las listas internacionales de Japón con más de 60.000 copias vendidas en la primera semana. Bueno, ¿qué nos encontramos? Pues Bridge to Heaven es un homenaje a Puccini, porque es Nessun Dorma, en sí es Nessun Dorma, una reinterpretación de Nessun Dorma que Palabras mayores, Palabras mayores, Palabras mayores, efectivamente, que abre el álbum, se interpretada por el señor Tommy Hertz, que estuvo en Fire Warning, y bueno, fue con una voz embellecida por la maestría de Uli John Roth, ¿no? Luego después tenemos Thunder Bay, que es una canción tipo operístico con una soprano, la señora Leonora Gold, en la voz. Luego también tenemos Winds of War, ¿no? También muy buena. Y bueno, volviendo a Prologue to Symphonic Legends, es un álbum al margen de la lógica comercial y de la moda, ¿no? Simplemente es la expresión artística, ¿no? De un músico que se siente y se quiere libre, ¿no? A este respecto, él se le dijo, bueno, que bajo el nombre de Sky of Avalon ha compuesto parte de Symphonic Legends of Avalon, ¿no? Que esta obra pues introduce al oyente a un mundo de música nueva, de conceptos filosóficos. Bueno, y se le pregunta, bueno, ¿cuál sería la interpretación correcta? ¿Puedes contarnos algo más? Y él dice, bueno, que todo empezó con el concierto Sky Concerto, cuando ya se volvió totalmente libre, trabajando sin límites para sus composiciones, ¿no? Empecé a escribir pequeñas piezas como Aquiles Suite o grandes piezas como la Sinfonía Europa, cada una de ellas traspasando los límites a su manera, ¿no? Intentaba crear su mundo musical propio, ¿no?
en un viaje muy personal, ¿no? Empecé a combinar términos sinfónicos, combinando con concierto, oratorio, ópera, guitarra, en un amalgama así muy orgánica. Sky Avalon era básicamente pues una serie de música que quería llamar Leyendas Sinfónicas, y comenzó a escribir una sinfonía. Bueno, no una sinfonía porque, bueno, él dice que, claro, él quiere romper reglas y ir más allá de los límites, pero claro, pero cuando tú compones música estilo clásico, tienes que tener normas y límites, ¿no? Entonces, bueno, él era algo así, algo curioso de conseguir, ¿no? Y en sus propias palabras, y atención a esto porque, repito, nuevamente os va a sorprender, el señor Uli Jon Roth dijo, me encanta tocar flamenco. ¿A que vosotros no lo imaginabais esto? Pues yo sí lo sabía, yo sí lo sabía. Raúl sí lo sabía. Porque no hay me que esperaba reconocer menos. que a mí me gusta la... Estoy disfrutando del programa porque tú sabes, Xavi, que a mí me gusta mucho la ópera. Sí. Voy mucho al liceo, sobre todo con mi hermana. Hemos visto muchísimas obras. Y después el flamenco... a ver, es que también me he criado entre flamenco, entonces también me gusta. Entonces es una pequeña mezcla ahí que entiendo perfectamente a Uli, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno, él dice, bueno, eso, que me encanta tocar flamenco, es la música de Andalucía, y encuentro una fuerte influencia en mi música. O sea, si escuchas Sales of Sharon, que esto, mira, ves, esto puede ser un ejercicio bastante bonito, interesante si lo hacéis. Si escucháis Sales of Sharon, el tema, encuentras ese pensamiento, aunque en un primer momento no te lo parezca, esa influencia está ahí, ¿no? Bueno, hay una mezcla entre todo esto, Jimi Hendrix, los músicos clásicos. Bueno, si tu oído está atento en ese tema, te darás cuenta. Y bueno, casi en ese mismo tiempo, en diciembre del año 95, él participa en un evento benéfico televisivo en Leipzig, presentado por un señor que quizás os suene, llamado Josep Carreras, en el evento en el cual participaron, entre otros, Sarah Brightman, Anne-Sophie Mutter, Montserrat Caballé. Hubiera pagado, porque yo he visto a Carreras, he visto a Caballé y, hostia, hubiera pagado por verlo, ¿eh? No me ya lo Mucho sabía que dinero ibas a hubiera decir pagado. algo así. Sí. Udo Jürgens, Sarah Brightman, Bonnie Tyler, King Wilde, bueno, y también estaba Klaus Mein, ¿no? Y la Orquesta Sinfónica de Praga. Él interpretó una de las piezas de Sky of Avalon, Bridge to Heaven, que es precisamente la que estaba basada en Sondorma de Puccini, ¿no? Y bueno, llegamos aquí a un punto bastante difícil, bastante triste, y es que en abril de 1996, Monika Dannemann, que era la novia de Uli por muchos años, falleció inesperadamente, lo que fue un shock muy grande para él, una pérdida irreparable, ¿no? La familia, los amigos, bueno. ¿Y por qué? Bueno, y además con cosas un poco extrañas alrededor, ¿no? Porque Monika Dannemann fue condenada por incumplir una orden del Tribunal Supremo Británico del año 96 que le impedía repetir las acusaciones de que la señora Katy Etchingham era una mentirosa por haberla acusado de participar en la muerte de Jimi Hendrix. ¿Esto por qué? Porque Monika Dannemann fue la última persona que vio con vida a Jimi Hendrix. Era su novia por aquel entonces, ¿no? Bueno, 2 días después de que el juez denegó que encarcelaran a Dannemann por haber violado esta orden, fue encontrada en un Mercedes lleno de humo cerca de su casa de campo a los 50 años, ¿no? Esto se declaró como un suicidio, pero Uli Jon Roth siempre ha declarado que le resulta muy difícil de imaginar que su novia se suicidara, ¿no? Y parece ser que hubo mucha gente que la atacaba y que la mostraba odio hacia ella, pues porque en cierta forma la culpaba de la muerte de Hendrix, ¿no? Entonces siempre ha creado ahí esa duda, esa sombra de sospecha respecto a su fallecimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que Uli inmediatamente abandona lo que estaba trabajando, que era un álbum titulado Soldiers of Grace, y empieza a escribir en memoria de Mónica una obra a gran escala al estilo de la
sinfónico titulado Requiem for an Angel. Estuvo trabajando varios años con esta pieza, realizó varias grabaciones con varios vocalistas, pero había como algunos obstáculos logísticos difíciles de superar, ¿no? Debido a esa gran libertad, ¿no? Esa gran abundancia, ¿no? De instrumentación, coro, orquesta, ¿no? Que él siempre pone en este tipo de piezas. Eso es porque no nos llamaron a nosotros, Xavi, que somos los mejores. Si no, le ayudamos a acabarlo en un momento, ¿no? Vamos. Entonces, esto sería un álbum doble, permanece inacabado hasta el día de hoy, bueno, a pesar de que gran parte está grabado ya y la partitura se ha completado casi toda, ¿no? Uli considera esta música como una de las mejores que ha escrito nunca y parece ser que en algún momento tiene intención de acabarla. Pues me encantaría, la verdad, para poder escucharla. En el año 73, tras 13 años en ausencia de giras, 98, perdón, año 98, Uli acepta una invitación del señor Joe Satriani para participar a una gira europea del G3 junto a Michael Schenker, ¿no? Bueno, esto realmente volvemos a la famosa máquina del tiempo, ¿no? ¿Quién hubiera podido estar ahí, ¿no? Madre mía, se pone los pelos de punta. O sea, buscarlo por YouTube porque es algo... Yo vi el G3, pero el de Steve Vai, Satriani y el... Ay, ¿cómo se llamaba el otro? Eric Sardinas. No. Después la hicieron con Ingrid Mastin, pero no la anterior. Hoy no me sale el nombre. No me sale el nombre. Sí, hoy... Fue el primer G3 que se hizo, Primero, creo, sí, si no me equivoco. hoy... Eric Johnson, coño, no Eric salió Johnson, ahora. sí, gran Eric Johnson. Bueno, a este concierto le sigue el lanzamiento de un álbum doble titulado Transcendental Sky Guitar, que se grabó parcialmente en vivo en Viena y parcialmente en su estudio de Gales. El álbum tenía muchas piezas interesantes, incluidas las clásicas, que interpretó con sus Sky Guitars. Aquí se nota que la portada ya no la hacía. Ya no la hacía descanse. Mónica, Sí, vaya portada fea. Sí, la verdad es que no es muy bonita, ¿no? Bueno, este disco de verdad merece la pena disfrutarlo. Es una habilidad técnica asombrosa. Recrea piezas magníficas con la guitarra en vivo, en concierto, o sea que tiene su mérito. En lugar de tocar con una orquesta, actúa con músicos de rock, ¿no? Entonces hay unos arreglos de obras clásicas fantásticos, fabulosos, con unas posibilidades expresivas de su guitarra eléctrica increíbles, ¿no? Bueno, en este álbum doble tenemos 25 canciones, ¿no? Tenemos dividida en dos discos, ¿no? Que uno es el que hemos dicho en Viena, titulado The Phoenix, y luego el 2 es una especie de reinterpretaciones clásicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, adaptaciones del rondó a la turca, música a la manera de Paganini, la danza de las hadas de Mendelssohn, bueno, en fin, el disco de improvisación está lleno de maravilloso trabajo guitarrístico que finaliza, no podía ser de otra forma, con Air de Bach, ¿no? Con una versión de música de Johann Sebastian Bach, ¿no? Que la verdad, este disco yo sí que os lo recomendaría que lo consiguierais si podéis. Este me lo compraré, este me lo compraré. Es maravilloso, ya lo digo. Luego en el año 2000 interpretó este disco en gran parte en directo con una orquesta de cámara, y la segunda parte de la velada se dedica a una interpretación completa de las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no? De hecho, es el primer guitarrista eléctrico en interpretar esta obra, nota por nota en la guitarra entera, cosa que solo es posible pues, porque usa esas Sky Guitars, ¿no? Modificadas con sus especificaciones. Le permite tocar los registros más agudos del violín, cosa que con una guitarra normal no podría. Y llegamos aquí a un momento que a mí realmente me toca la patata.
que es que en el año 2001 ofrece un concierto especial en el Rock and Blues Festival de Castle Donington, en el Reino Unido, y entre los invitados especiales en el escenario pues se encontraba Jack Bruce, se encontraban UFO, Michael Schenker, Don Airey, y se publicó posteriormente en DVD y CD con el título Legends of Rock at Castle Donington, publicado en el año 2002. Bueno, este disco es aquí Uli John Roth, también Jack Bruce, UFO. ¿Qué decir? Es que a mí realmente me es difícil hablar de este disco porque me acuerdo que lo compré. Mira, un disco en directo de Uli John Roth, lo compro, ¿no? Pero lo que escuché aquí. Bueno, tenemos aquí dos temas de Hendrix, All Along the Watchtower y Little Wing, con unos solos magníficos de Uli John Roth. Uli John Roth y Schenker juntos improvisando solos con Rock Bottom y Let It Roll es algo increíble, ¿no? Pero lo verdaderamente destacable es cuando tocan los dos juntos Doctor Doctor y cuando están los dos intercambiando solos en la parte central del tema, creo que es a partir del minuto 4:50 si no recuerdo mal, intercambiando solos de manera sobrenatural, aunque este era aquella etapa homeless, se puede decir, de Schenker, ¿no? Que tenía un aspecto no muy favorecido, pero eso sí, de verdad esos momentos son de aquellos que tengo clavados permanentemente en mi cabeza, ¿no? Y ya he explicado varias veces en este programa y otros programas que una de mis rarezas es que a veces pues me puedo repetir obsesivamente una canción, ¿no? O sea, por ejemplo, en el camino del trabajo a casa, escuchar la misma canción todo el camino, ¿no? Pues esta es una de esas canciones con las que me pasa eso, ¿no? Porque es que cuando empiezan a cambiar solos los dos, es que digo, madre mía, ¿qué más da ya el universo exterior? Ya si estoy escuchando esto, Dios mío, no sé. Bueno, no sé si Raúl, si tú también lo has... Bueno, me imagino que sabes a cuál me refiero, vamos. Sí, además, y no lo vi hace muy poco, ¿eh? Bueno, relativamente poco, lo vi por el YouTube, ¿eh? O sea, lo descubrí por YouTube. Gracias, YouTube, aunque a veces sois unos cabrones, pero gracias. Exacto, sí. Bueno, realmente, y esto es como podéis imaginar, está en la lista de Spotify. Un año después, en el año 2002, hace una gira por el Reino Unido de Legends of Rock con 13 fechas, en la que también participó Jack Bruce, donde interpretaron un set de canciones de Cream. También contó con la participación de Glenn Hughes, ex Deep Purple, y con el leyenda canadiense de la guitarra Frank Marino, que hacía mucho que no giraba por el Reino Unido por aquel entonces, ¿no? Ahora llegamos a otro momento cumbre, y ahora explicaré por qué, que es un álbum titulado Metamorphosis of Vivaldi's Four Seasons, ¿no? Bueno, como hemos dicho, él fue el primer guitarrista de rock o de guitarrista eléctrico que interpretó enteras las 4 estaciones de Vivaldi. Y y luego aparte hubo una pieza que él llamó Quinta Estación, que él compuso inspirado a la manera de Vivaldi, ¿no? Luego este disco, pues aparte hay un libreto de 60 páginas con ilustraciones muy bonitas de Uli John Roth junto a la Sky Orchestra. Es realmente una obra monumental, preciosa. Es su interpretación de esta obra de Vivaldi, ¿no? Y eso sí, lo que es recomendable en este álbum es escuchar bien la obra de Vivaldi o bien las canciones inspiradas en Vivaldi como un todo, ¿no? O sea, o te escuchas todo lo de Vivaldi o te escuchas todo lo de Roth, pero si te lo escuchas, escúchatelo entero, ¿no? Y realmente a mí me impresiona como cualquier estación, en el verano, cuando aquel famoso momento de truenos y relámpagos de la tormenta, ¿no? Vamos, que se sale. Y he de decir que tuve el enorme gustazo de ir a un concierto cuando estaba presentando este disco, y era él, su guitarra, sus pedales y tocando todas las 4 estaciones de Vivaldi. Y me acuerdo que tocó también
tocó concierto de Aranjuez, si no recuerdo mal, ¿no? Aparte de esto, o sea, un tío que hay que tenerlos bien puestos para plantarte solo con tu guitarra en un escenario. Tienes que tener los cojones cuadrados. Exacto, y ponerte a tocar esa obra y tú solito, ¿no? Enormemente recomendable. En el año 2004 emprende una gira por Estados Unidos junto a Michael Schenker, ¿no? Donde actúa, como os he dicho, actuó únicamente con el acompañamiento de un teclista y una pantalla detrás. En otoño ofrece un concierto de ese año 2004, ofrece un concierto titulado Rock Meets Renaissance, con la participación de artistas invitados como Doro Pesch, por ejemplo. En el 2005 realizó su primer concierto de reunión con Scorpions en Francia. No habían aparecido juntos en el escenario desde los días de Tokyo Tapes en el 78. Y bueno, a esto le siguieron varios espectáculos similares en Inglaterra, Alemania y Grecia. En el año 2006 los Scorpions realizaron un concierto de reunión en el festival más grande de heavy metal del mundo, en el Wacken, frente a 80.000 personas con Uli, Michael Schenker y Hermann Reirberg en el escenario. O sea, también, Para cagarse. ¿quién hubiera estado ahí? ¿Quién hubiera estado ahí? Madre mía. El concierto pues resultó en el lanzamiento de un DVD titulado A Night to Remember. También aparecieron en el Sweden Rock Festival en el 2007. Dos espectáculos en Atenas frente a 40.000 personas cada vez, en el cual el primero de ellos estuvo Joe Cocker de telonero. O sea, también nuevamente Máquina del Tiempo, ¿dónde estás? Madre mía, otro, exacto. Durante ese mismo año, Uli John Roth funda un centro de enseñanza en Los Ángeles y lo llamó Sky Academy, con el propósito de compartir su filosofía musical, ¿no? El primer seminario de 5 días se llevó a cabo en un teatro en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles. Incluyó 3 conciertos de la Sky Academy con 25 artistas invitados, con Robbie Krieger de los Doors, Don Dokken, Impellitteri, bueno, en fin, tremendo. Desde aquel entonces, pues Uli ha realizado pues unos 60 seminarios en muchos países diferentes y a raíz de esto, pues se escribió un libro, pero más que un libro es más bien como una especie de, más que un libro es como una obra de arte, por así decirlo, ¿no? O sea, es precioso, yo lo he visto y es precioso, ¿no? Que está dedicado a la metafísica de la música, con unas ilustraciones muy bonitas, que me parece que valía, no sé, como 300 pavos cada uno, ¿no? Iban firmados todos, bueno, una cosa tremenda. Luego, a lo largo de los años, se le ha colaborado pues con enorme cantidad de artistas como Deep Purple, como Rick Wakeman, como Avantasia, Gamma Ray, Angra y muchos otros, ¿no? Bueno, su capacidad de improvisar es tan grande, bueno, que por ejemplo él actuó ante una audiencia de 90.000 personas con los Smashing Pumpkins en el 2007, cuando eran las cabezas de cartel del festival Rock am Ring, ¿no? Uli tocó de forma casi totalmente improvisada junto a un Billy Corgan, ¿no? El líder de los Smashing Pumpkins, emocionadísimo, ¿no? Y el resultado fue una improvisación de 20 minutos sobre una canción de Billy Corgan llamada Gossamer, que resultó pues ser el momento musical más destacado de aquella noche, ¿no? O sea, esto tiene que ser tremendo, ¿no? Que un músico que te gusta ver tocar una canción tuya de esa manera tiene que ser algo increíble. Bueno, esto fue seguido de una aparición conjunta en un programa de televisión para la cadena de televisión Arte. Y siguiendo este hilo, actuaron en un total de 6 lugares diferentes, ¿no? Entre los cuales se incluyeran la sala donde Uli había visto por primera vez a Jimi Hendrix en el 69. Bueno, visitaron también una galería de arte, una escuela de lucha libre, porque al señor Billy Corgan le gusta la lucha libre, y otros lugares más, ¿no? Con estas llegamos al año 2008, en el cual lanza un nuevo disco de estudio titulado Under a Dark Sky. Año 2008. No he encontrado ninguna imagen sin la firma. O sea, todas las otras fotos que habían eran muy pequeñas, son con muy poca calidad, y esta es
la mejor que había era esta que estaba autografiada. O sea que Bueno, estará contento el señor Mel, ¿no? Tu exacto, Mel, sí. ¿no? Estará contento. Mel, dedicado a Mel, de Uli John Roth. Bueno, entonces, este disco llevaba 2 años preparándose, que se grabó en el estudio de Uli en Alemania, cerca de Berlín, en una mansión que Uli le gustaba mucho por sus calidades acústicas. Este disco contó con la participación de la Sky Orquesta, de músicos de rock, la cantante favorita de Uli, que era la señora Liz Vandal, a la voz. Y este disco conceptual culmina con una monumental epopeya de 18 minutos llamada Tanz in die Dämmerung, que quiere decir baila hacia el crepúsculo, cuya idea parece ser que se basa libremente en una novela del mismo título escrita por el padre de Uli, Carl Joseph Roth. Bueno, en este disco pues podemos encontrar, por ejemplo, Land of Down, que es un tema en el que Uli pues saca su estilo particular, así como medio hipnótico, ¿no? Un tema progresivo, clásico, bueno, en fin, un temazo de 11 minutos, con lo que, bueno, ahí hay tiempo de sobra para desarrollar ideas, ¿verdad? Alrededor del minuto 3 pues hay una sección instrumental más experimental, ¿no? Luego una parte más lenta, donde la voz de Liz Vandal dialoga con la del señor Bart Boals, ¿no? Antes de lanzarse de nuevo a un tema con un estilo de himno que tenía muy poco que ver con lo escuchado anteriormente. En fin, una canción muy neoclásica que a los fans más metaleros tal vez le pueda extrañar, pero que, bueno, pero que Uli saca adelante sensacionalmente, ¿no? También tenemos The Magic World, que empieza de una manera un poco misteriosa, ¿no? Bueno, la voz del señor Boals recuerda a la de Klaus Meine en algunos momentos. Recuerda, porque Klaus Meine es único cantando. Este es un tema muy puramente Scorpions, ¿no? Muy años 70, ¿no? Parecido a Will Burn the Sky. Aunque bueno, parecido, pero bueno, pero es un tema que no es una copia en absoluto. Es muy, muy, muy bueno, ¿no? Aunque esté al lado de Land of Down, ¿no? Es, que es otro temazo, no está oscurecido. Son muy distintos, ¿no? Y aquí en Land of Down, en cambio, los solos de Uli es una fusión neoclásica Hendrix que hace que sean 2 temas muy diferentes, ¿no? El uno y el otro, Magic World y Land of Down. Y quizás por acabar, pues tenemos el tema Stay in the Light, ¿no? Que es un tema lento, ¿no? Y quizás no tenga la fuerza de otros temas del disco, ¿no? Pero bueno, pero tiene unos momentos súper brillantes. Que sería un tema que en cualquier otro disco normal estaría encima de la media, ¿no? Pero que en este discazo tan bueno se queda quizás un poquito rezagado, perdón. Pero bueno, todo y así, absolutamente maravilloso, ¿no? Este álbum se estrena en vivo en un festival de guitarra en Nueva Zelanda, donde también se impartieron varios seminarios de Sky Academy, y a esto pues les siguen conciertos en Europa, Estados Unidos, Japón. En el año 2012, Uli John Roth debuta en el Royal Albert Hall de Londres, actuando para Sunflower Charity, dedicada a la investigación contra el cáncer. En esa velada, pues Uli John Roth compartió escenario con Bruce Dickinson, Brian May, John Paul Jones, Brian Auger, Alice Cooper y Ian Paice, entre otros. Madre de Dios, madre de Dios. Lo que puede ser eso. Mira, vamos a aprovechar, Xavi, que te he escuchado así, garraspear 2 veces, bebe agua. Sí, vamos a ver un poquito Y vamos, aparte de decir lo de siempre, que decimos de la lista Spotify, hoy voy a saltarme las reglas y mientras echáis bebe, voy a adelantar la pista para ver si en el chat se animan. La pista del programa de la semana que viene. La voy a poner durante 2 segundos y después al final del programa, como siempre. Aquí va. 1 y 2. ¡Tarán! Si esta vez no la adivináis, es para daros en la cabeza, os lo digo en serio, ¿eh? Mira, pues yo el primer grupo que me ha venido a la cabeza espero que no sea, pero bueno. Muy probablemente lo es, pero no lo creo. Ahí lo dejo, pero eso tiene trampa, porque sabes que si no, no lo hubieras cogido. Pero bueno. Bueno,
Dale caña. Luego, després lo expliquem. Bueno, él empieza a tener muchos conciertos, ¿no? Él, de hecho, entre el 2012 y 2013 realizó más de 100 conciertos, ¿no? Incluida una primera gira por Sudamérica y más de 20 seminarios de Sky Academy. En el verano de 2013 tuvo varias apariciones en algunos festivales muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en Glastonbury y en Wacken, donde actuó con Deep Purple y Doro. Y en otoño de ese año, de 2013, grabó Scorpions Revisited, un álbum doble compuesto íntegramente por las primeras canciones favoritas de Scorpions, que, bueno, que toman un nuevo impulso bastante chulo, ¿no? Es un álbum que tuvo bastante buena acogida y luego hizo varias giras con el programa que daba el disco, ¿no? Realmente decís, oh, no sé qué, podéis decir, oh, qué fácil, que no sé qué, es realmente, le da un aire absolutamente maravilloso a unos temas ya increíbles de por sí, ¿no? En esos álbumes que él tocó con Scorpions, ¿no? Por cierto, que este disco fue grabado en Hannover, en el lugar natal de Scorpions, y también el pueblo de la number one de la SEAT, que es nuestra amiga Nuestra queridísima Mami Rosy. Que, bueno, no es nacida en Hannover, pero vivió la mayor parte de su primera infancia y juventud allí. Bueno, pues tenemos Fly to the Rainbow. Bueno, pues tenemos aquí Drifting Sun, ¿no? Con mucho ritmo, que le imprime mucho ritmo. Luego pues tenemos en In Trance, bueno, tiene más difusión, ¿no? Es el segundo disco en el cual participó Uli John Roth y con Scorpions. Luego Virgin Killer tiene otras 6 pistas, ¿no? Empezando con Crying Days, seguido por el tema principal, Virgin Killer. Luego tenemos Polar Nights. Buah, madre mía, qué interpretación de Polar Nights en este disco. Es una exhibición desatada, ¿no? de este hombre, ¿no? Catch Your Train, que es un rock maravilloso que deja, desde luego, yo creo que es mejor que el original. Luego Picture Life, que es uno de mis temas favoritos de Scorpions de siempre. Taken by Force, del año 77, está representado solo por 2 temas, lastimosamente, o sea, de Sailor Sharon, que es una canción con un sonido tipo mitológico que evoca imágenes fantásticas, ¿no? y que os recomiendo nuevamente escucharlo, y escucharéis esas influencias en esa música de Uli. Luego Will Burn the Sky, que otro temazo increíble, ¿no? Una canción desenfrenada, bueno, es una obra maestra. Yo por mí hubiera puesto todo el disco, pero bueno, de todas maneras he escogido las más destacadas porque como esas canciones ya las tenemos cuando en su día hicimos el programa de Scorpions, pues bueno, pues por no repetirnos en exceso he puesto las que yo creo que pueden estar a la altura o incluso en algunos casos superar la original, ¿no? En el año 2014, Uli se convierte en el patrocinador del festival de guitarra más importante en Francia, Guitar en Scène. Él interpreta un set de Scorpions Revisited con el cantante Nathan James. Y más tarde se llevaría a cabo una segunda actuación en ese mismo escenario que incluye sus amigos y colegas Steve Vai, Steve Morse y Eric Sardinas, ¿no? Juntos interpretaron pues un set, pocas canciones, pero increíble, compuesto íntegramente por canciones de Jimi Hendrix como tributo a este gran hombre. Y por cierto, las pinturas de Jimi realizadas por Mónica se proyectaron en una pantalla gigante en la parte posterior mientras sonaba la música. También otro gran momento para coger una máquina del tiempo. A principios del 2015 empieza una gira por Estados Unidos llamada Stream Guitar junto a Vinnie Moore y Craig Goldie. Es que a mí esto me extrañó porque son como 2 estilos muy contrapuestos, ¿no? No sé. En fin,
Es curioso, esto habrá que buscarlo porque me resulta muy curioso el contraste, ¿no? Bueno, el momento culminante fue una gira que hizo por Japón, donde en febrero de 2015 interpreta el programa de Scorpions Revisited en la misma sala donde se grabó el Tokyo Tapes en el 78, el Nakano Sun Plaza Hall de Tokio, ¿no? 2.000 personas en el público que se emocionaron con este evento histórico, porque bueno, muchas de estas canciones no las habían vuelto a oír o ver en directo desde los años 70. Y bueno, ahí hay como un vínculo muy especial entre el público japonés y Uli John Ron, ¿no? Y bueno, hay que decir que la revista de guitarra más importante del Japón dedicó un número especial de 125 páginas a Uli después del concierto del Sun Plaza. Cosa que esto, aunque no entendiera ni jota, la verdad es que esto sería lo suyo conseguirlo, ¿eh? Madre mía. Pero, hostia, 125 páginas, ojo, ¿eh? Sí, eso tiene que ser la hostia, vamos. Bueno, en ese mismo año, Uli participó en 2 cruceros metal, o sea, el Full Metal Cruise 2 y 3 en el Mediterráneo y en el Mar Báltico. En el verano de 2015 emprende una gira acústica en Grecia, ¿no? Para explorar nuevas posibilidades y caminos musicales. Y al año siguiente participa en un concierto homenaje a su amigo Jack Bruce, que había fallecido el año antes, con numerosos artistas, entre ellos Ginger Baker, también compañero en Cream, Ian Anderson, y en el Roundhouse de Londres para rendir un merecido homenaje a esta leyenda de la música, ¿no? Bueno, ese año 2015 se cierra para Uli John Roth con actuaciones en Abu Dhabi y Dubái, donde fue recibido con mucho entusiasmo. Y a principios del 2016 fue uno de los artistas que participan en otro crucero, en el Monsters of Rock de Miami a las Bahamas. Después de esto, inicia una extensa gira de 37 fechas por Norteamérica bajo el lema La experiencia guitarrística definitiva. Después de algunas fechas en Europa, vuelve a participar en otro crucero del metal en Escandinavia. Y tras una serie de conciertos por Francia y Rusia, viaja a Japón para participar en un festival y fue invitado a tocar con los Scorpions, cabezas de cartel de ese festival, y al día siguiente ofrece su propio concierto de Tokyo Tapes Revisited. También fue el último concierto que compartió con su gran amigo Elliot Robinson, que se tuvo que retirar de los escenarios debido a una enfermedad muy chunga. Y así ese álbum, ese Tokyo Tapes Revisited Live in Japan, fue publicado en el año 2016. Esta portada me gusta mucho a mí, la verdad. Sí, está chula, porque ya calza canas ahí a tope. Sí, hombre, y tanto, ¿verdad? Te lo digo que lo he tenido cerca porque, claro, el concierto fue al que fui fue en el, ¿cómo se llama? En el Ramataz 2, o sea que lo tenía bastante cerca y sí, ya las caras... Qué lástima que en el Ramataz 2, cuando este hombre tenía que llenar el Estadio Olímpico, o sea, es que es increíble. Pues sí, es muy triste, pero bueno, en fin, por lo menos su música la tenemos ahí y yo espero que vuelva a tocar por aquí para no perderme su concierto, ¿no? Bueno, tras regrabar en el estudio todos esos temas, ¿no? Como habíamos mencionado antes, ahora pues bueno, ahora nos los presenta aquí, grabados en Japón en directo nuevamente, ¿no? Es un show bastante largo, con una gran formación, ¿no? Y bueno, sigue manteniendo ese amor por la psicodelia, por Jimi Hendrix, ¿no? En No Light Long ya hace su primer parlamento, ¿no? Recordando aquellos años maravillosos cuando iba de gira con los Scorpions por allí. En Polar Night se recrea bastante, maravillosamente, que lo haga todo el rato que quiera. Six of Sharon. Bueno, luego tenemos The Sun in My Hands, Virgin Killer, Rainbow, vuelve a interpretar ese homenaje a Puccini, Fly to the Rainbow, vuelven a interpretar esa canción tradicional japonesa que interpretaron en el Tokyo Tapes, Koyo no Tsuki, que ayudan a cantar los presentes, lógicamente. Y bueno, hay un
un Will Burn the Sky absolutamente increíble. Maravillas como Picture Life, Polar Nights, Catch Your Train. Nathan James a la voz está soberbio. Bueno, la recreación de In Trance es increíble, ¿no? Ahí roza la perfección. Bueno, es un gran sonido, es un gran directo, ¿no? Dices, bueno, es que está exprimiendo su... Bueno, pues está en su derecho, porque él participó. Y además, repito, es que hay algunas canciones que para mí son mejores de grabadas, de cómo fueron grabadas en su momento, lo digo así de sencillo, y muchas otras están a la altura, ¿no? Y más aún, esto más aún cuando muchas de esas canciones Scorpions no las suele tocar. Por tanto, él las mantiene vivas sobre el escenario, lo cual siempre es de agradecer. Él se asoció con Dean Guitars, que era un fabricante de guitarras con sede en Florida, y deciden producir una edición limitada de 50 guitarras Sky hechas a mano. Y bueno, y por cierto, el director ejecutivo de Dean Guitars, un señor llamado Elliot Rubinson, es aparte de llevar muy bien la empresa, también era un gran bajista y de hecho ha tocado el bajo en varias de las giras de Uli por Estados Unidos, ¿no? Ya más tarde ese mismo año, pues el Uli decide ya hacer una empresa propia de él, ¿no? Llamada Uli John Roth Sky Guitars. Él sigue con sus actividades en vivo. Él presenta una... Esto a mí ya se me va a la cabeza ya. Igual tú que sabes lo que es sacarle sonido a una guitarra a las manos lo apreciarás más. Una de las innovaciones que él presentó fue una guitarra acústica de 8 cuerdas de nylon llamada Flamenco Sky Guitar. O sea... Madre mía, con 8 cuerdas. Si ya has complicado las 6. Sí, la conexión de Uli, como podemos ver, continúa. O sea que yo creo que pocos de vosotros lo esperabais. Incluso, a ver, yo tenía idea de esto, pero hasta que no me puse a hacer el programa, yo digo la verdad, yo no tenía idea de que lo llevara ¿sabes? Tan metido dentro, ¿no? Entonces, bueno, en ese año de 2017 sigue participando en un crucero en el 70,000 Tons of Metal de Florida IT. Tocó, que por cierto es de aquellos momentos como sobrenaturales, ¿no? Porque se ve que tuvo un concierto fantástico en la terraza de la piscina, al aire libre, con un montón de viento, ¿no? Y el barco intentaba esquivar las tormentas, ¿no? O sea, eso tuvieron que ser unos momentos para verlo, la verdad. Glorioso y acojonante. Sí, también es verdad, pero bueno. Luego hizo una gira de 35 fechas por Norteamérica para promocionar el lanzamiento del DVD del Tokyo Tapes. Y participa por segunda vez en la gira europea del G3 con Joe Satriani y John Petrucci. Buscarlo porque... Atención. Porque... Yo lo he visto. No lo he visto en directo, sino que lo he visto. O sea, ¿Has visto bestial. Bestial. He visto el concierto entero. Maravilloso. Luego realizó una gira por el Reino Unido. Bueno, más cruceros por el Mediterráneo. En fin, quien haya tenido la suerte de verla en directo últimamente, que por cierto reside creo que en Gales, en el campo, que ofreció un concierto benéfico de las 4 estaciones de Vivaldi en la iglesia de su ciudad, su pueblo allí, para recaudar fondos para arreglar la iglesia. Él, por cierto, él es vegetariano desde hace muchísimos años. Y la verdad, verlo en directo es como una expresión de la guitarra en su máxima expresión, ¿no? Cada vez que lo ves en directo es una ocasión única, ¿no? Porque como él toca con esa naturalidad, esa libertad, ¿no? Pues seguramente los conciertos serán diferentes el uno del otro, ¿no? Él le gusta muchísimo actuar en directo, es una parte que no puede renunciar de su vida artística, y él dice que le gusta pues mantener sus espectáculos espontáneos,
sin repertorio fijo y abierto a incorporar improvisaciones, ¿no? Hay que decir que en abril de este mismo año, abril de 2025, él anunció que se embarcaría en una gira mundial con el lanzamiento de un nuevo espectáculo titulado Pictures of Destiny, que la gira, por cierto, empezará en agosto en Japón, donde serán testigos de este nuevo evento histórico, ¿no? Que ofrecerá composiciones nuevas y en los conciertos se concibe como una experiencia inmersiva, ¿no? Combinando sonido, imágenes, ¿no? Una orquesta. En alguno de los recintos pues habrá alguna exposición de las pinturas originales de Uli, ¿no? Como haciendo una extensión visual de la propia música, ¿no? Enseñando las pinturas, bueno, tanto en los vestíbulos, ¿no? Como en el mismo escenario. Y después de esto, pues impartirá más seminarios, ¿no? De su Sky Academy, ¿no? Con un programa que se basa en ese libro que os he mencionado antes, que se titula En busca de la ley alfa, si no recuerdo mal. Y para acabar este año de 2025 hará una gira a gran escala por Norteamérica para llevar este espectáculo al público de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y bueno, y ya llegamos al final, ¿no? Del año 2025 ya con este emocionante espectáculo, ¿no? Que nos va a presentar Uli Jon Roth. Ojalá, no sé, mirando su web creo que no había demasiada información y no he podido ver si venía por aquí, porque si viene, desde luego que iría a verlo. Y bueno, iríamos. Que desde luego ha sido uno de esos programas que a mí me ha hecho mucha ilusión, porque, bueno, todos me hacen ilusión, pero siento un cariño especial por esos músicos que desde luego merecerían muchísimo más, ¿no? No, y que es eso, ¿no? Que muchas veces no se le da el reconocimiento que se debe, ¿no? Pero te digo, que este hombre actúe en Razzmatazz 2, pues sí. Y que venga cualquier en la guagua se siente LOL y llene un estadio. Bueno, eso quiere Pues decir mucho de la gente, ¿no? Que, sí. Que hay ahora mismo. Sí. Es que estoy viendo aquí, después del comienzo del espectáculo en Tokio, la única fecha que me sale es en octubre, en Florida. Cogemos el jet privado de mi padre y vamos. Exacto. Sí, ahí. Y bueno, este ha sido un programa de esos que me gusta hacer con cariño, ¿no? Y yo nuevamente os ruego, o sea, lanzaros a descubrir su música, que os aseguro que os va a gustar, y más con esa influencia sureña, ¿no? Que yo creo que pocos os imaginabais, ¿no? Nosotros sí, sobre todo Raúl, sí que lo teníamos idea, pero me parece que no es por tirarnos el pegote, pero creo que pocos lo sabríais. Y realmente vale muchísimo la pena. Tanto sus actuaciones en Scorpion, su música con Scorpion, su música con Electric Sun, sus discos sinfónicos, su reinterpretación de canciones de Scorpion, sus 4 estaciones de Vivaldi. Bueno, es para irse la pelota, ¿no? Y realmente se merece su trabajo, se merece que lo escuchéis y que le deis una oportunidad. Yo creo que os va a gustar. Eso sí, hay muchas veces lo tendréis que escuchar. Calma y tranquilidad, no aquello, me pongo a planchar y no va así. Tenéis que escucharlo con una cierta atención, pero... Sí, porque Xavi y yo planchamos, que coste. Exactamente. Pero realmente, si lo escuchas con mente abierta, yo creo que os puede gustar, muy probablemente. Bueno, Xavi, pues no sé si te has dado cuenta, pero
A mí me ha gustado muchísimo el programa de hoy, la verdad. Ah, qué bien, me alegro mucho. Ya sabes que soy un fan tuyo total. Fíjate cómo será que ni hemos puesto música de fondo porque quería escucharte bien. Bien, bien. Merci. Y se me ha olvidado poner a Ronnie. Hostia. Y se me ha olvidado poner a Ronnie. Sí que durante un momento ha entrado Rubens, hay que decirlo, ha entrado Rubens y ha puesto, que ha hecho uno de estos de los cuernos así, que lo voy a poner ahora para que lo veáis. Un segundo. Que pone Metal Cloud. Pasa que aquí cuando está el fondo este, se ve así, pero cuando está Xavi solo, se ve así. Muy, muy chulo lo que ha hecho el amigo Rubens. Sí, señor. Gracias, Rubén. Pero ya te digo yo que ni he puesto a Ronnie, culpa mía, pues yo soy el realizador, director, productor y el que le va a buscar el agua al Xavi. Y ni siquiera hemos puesto música, ¿no? Y bueno, Xavi, durante el programa hemos hecho lo de poner la pista para el programa de la semana que viene. Como no la adivinéis esta vez. Vamos a volver a ponerla. Vamos a volver a ponerla. Más clara ya no puede ser. O sea, Bueno, sí, pero tú fíjate, Xavi, yo aquí veo que sí, está... quizás hay algún que otro fallo si nos No, no, ponemos no. estrictos. No te digo. No, me refiero a que Rusia está muy marcada, Sí. ¿vale? Y lo primero que me ha venido a la cabeza han sido los Leningrad Cowboys. No sé si los has escuchado. Sí. Una banda de rock buenísima, sobre Finlandeses. todo... ¿Eh? Finlandeses. No, los Leningrad Cowboys son rusos. Son de la ciudad de ¿No son Leningrado. finlandeses? Yo juraría que son rusos. Pero vamos a... A ver, ve buscándolo. Venga, sigue. Y de esto, y... Es que si no me equivoco son de la ciudad de Leningrado. Son Y... finlandeses. ¿Ah, son finlandeses? Sí. Pero la que hay ahora, porque claro, no es la original, o sea, no es la... Cuando empezaron, que ahí me encantan, ahora es una mierda, así que claro, te lo digo, no me gusta. Pero cuando empezaron, hostia, con el esto del ejército ruso. Hostia, sí, qué conciertazo, me encanta. Impresionante, pero no los que... Le estoy hablando a lo mejor del año 90, ¿eh? No te estoy hablando ahora de... Sí, me acuerdo, o sea, me acuerdo. Impresionante. Ahora no me gusta porque ya es muy... No sé. Llámame quisquilloso. Pero bueno, a ver... Rubén dice Rammstein. No. Si no se vería... Es muy evidente, de verdad. Repito, escuchad bien la frase. No os lo puedo poner más fácil. A ver, yo creo que sé cuál es, ¿vale? Mira, voy a hacer una cosa, Xavi. Sí. A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo del chat privado? Ah, el chat de la... De aquí, a ver. A ver. Espero que no sea este grupo. Yo creo que por lo que dices muy probablemente sí que lo es. Pero a ver. A ver si lo ves. Sí. ¿Sí? Sí. Hostia, No te dejes llevar por las apariencias. No, que lo he escuchado y muchísimo. Y no solamente lo más famoso de ellos, ¿eh? Exacto. ¿Vale? Como pero bueno, es yo creo... caso, es un caso de... ¿Cómo decirlo? De una cierta injusticia que a mí me impulsa a querer hacer un programa de ellos. Porque no es justo, bueno, por desconocimiento se tiene un concepto de ellos que no es justo. Entonces, mira, hace poquito vi un concierto de ellos en YouTube, un trocito del concierto. Lógicamente la voz no es la misma, ya, porque claro, no todo el mundo es Rob Halford. Exacto. Hay que decirlo así. Ni Ronnie James Dio, con 67 años, cantando. Por cierto, han estado los Gusanos Rosas aquí en Barcelona. Sí, señor. He estado viendo vídeos, quería ir a verlos y doy gracias al Señor por no haber ido. Porque el señor Axl Rose ya parece que están matando a una gallina cuando canta. Buscarlo porque me parece de vergüenza cómo puede seguir ese hombre cantando, porque es que no tiene, o sea, lo ha perdido todo, hasta la decencia. Ya no la tenía, bueno, no la tenía. Me gusta mucho Guns N' Roses. Soy fanático, por ahí está el Appetit, no aquí. Aquí está. Sí, ahí está el Appetit.
Pero que vaya mierdón. Pero bueno, veo que nadie lo adivina. Era clarísimo el grupo, lo he visto claro. Lo que pasa es que al ver pintado más Rusia, pues digo, mejor solo Leningrad Cowboy. Olvidaros de la mancha de Rusia. Pero bueno, va a estar muy divertido y muy chulo el programa de la semana que viene. Yo creo que sí. Porque no todo es en ese grupo Lo que todo el mundo. las tres canciones que son más famosas. Sí. Y el Hay cantante más. estuvo viviendo en Barcelona en una época. Sí, sí, una época larga. Sí, señor, sí. Pues bueno, Xavi, pues como siempre digo, ¿no? Programón del 15. Gracias, Yo ya me despido porque siempre Xavi lo dejo para que se despida él. Y yo digo, bona nit y todas las pusas. Al teu llit. Y como siempre, Xavi, despido este programa, maestro. Bueno, pues esperamos que os haya gustado, que como decimos siempre os haya picado la curiosidad para descubrir cosas que no habíais escuchado antes, darle una oportunidad siempre a los músicos, hoy especialmente. Ya pondremos en el primer comentario los enlaces a la lista de Spotify y luego también a los documentales recomendados y los libros recomendados para que podáis tener acceso al conocimiento del metal. Y en fin, pues eso, que se os quiera a todos, que muchas gracias por estar ahí escuchando y nos vemos la semana que viene. Oh, no sé qué ha pasado, que seguimos en esto. Ha salido el final del programa, Xavi, pero seguimos saliendo en el programa. Bueno, bona nit de nou. Vale. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no se pone esto? Ay, qué fallos técnicos. Ahora sí. Bona nit.